Hola a todos, bienvenidos a su espacio, canal de enseñanza, guía y orientación de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartirles a ustedes algo que muchos conocemos, los cristianos que leemos la palabra de Dios a diario, pero en distintas circunstancias que nos toca vivir, probablemente no nos detenemos a reflexionar en ellas, como son las promesas de Dios, las promesas que Dios ha dejado siempre desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés, cuando les prometió la eh, tierra, vale la redundancia, la tierra prometida, la promesa que le hizo a Abraham, que su descendencia sería infinita, como las estrellas y como la arena del mar. En esta oportunidad quiero brindarles una fortaleza a muchos cristianos, hermanos, que en circunstancias y momentos tan difíciles que vivimos en distintas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, tanta violencia, tanta corrupción, tanta decepción en nuestros gobernantes, que se han visto involucrados en distintos hechos de corrupción, pero no podemos nosotros dejar de creer en estas hermosas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra y tener la fortaleza espiritual de orar, de leer y meditar en la palabra de Dios a diario, sobre todo orar, que es muy poderoso. Por ejemplo, en nuestro país vivimos circunstancias difíciles ahora con la energía eléctrica y lamentablemente pues tenemos ciertas dificultades y circunstancias bastante complicadas, suspensión de energía eléctrica y bueno, eh, este calentamiento global también ha secado los ríos porque nuestras centrales eléctricas son hidroeléctricas. Pero bueno, ante todas esas circunstancias, Dios nos pone en ese escenario, pero nosotros debemos fortalecernos en la fe, en buscarlo a Dios, conocer su palabra, dónde están sus promesas, creer en esas promesas, porque para eso lo ha dejado. No son posibilidades, no son relatividades. Dios en su palabra jamás miente. Lo que Él nos ha dejado como sus promesas, que debemos hacerlas nuestras y que esas se van a cumplir. Obviamente no como nosotros queremos, sino como Él lo desea, porque sus propósitos son perfectos, infinitos, los nuestros no. Pero vamos a conocer un poco más acerca de las promesas que tanto hemos escuchado de esta palabra, pero no nos hemos detenido ni a asimilarlo con la profundidad que voy a hacerles conocer. La palabra promesa en la Biblia viene del griego epangeglia, epangeglia, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. La fe es esa convicción, esa certeza que debemos tener los cristianos de lo que Él se ha comprometido a darnos, esa promesa, ese compromiso que nos une. Pero para que se hagan realidad esas promesas,
también tiene que haber un compromiso nuestro. Obedecer su palabra, buscarlo a través de la oración, porque nosotros oramos, pero Dios ya conoce nuestras necesidades. Pero Él quiere que a través de la oración lo adoremos, lo busquemos profundamente, a diario. Por eso es que el profeta Isaías oraba 3 veces al día con vista a Jerusalén. Miren ustedes, esa devoción no puede desmayar y es muy visible. Esa salud espiritual, cuando una persona está débil, tiene temores, tiene angustias. Cuando no se lee la palabra de Dios a diario, no se conoce, no se tiene conocimiento de estas hermosas promesas que Dios nos ha dado y que son nuestras fortalezas, que nunca nos desamparará ni nos abandonará. Por eso dice él, entre otras tantas promesas, como dice el Salmo 119, que no habrá justo desamparado, ni su descendencia o simiente que mendigue pan. Puede estar usted en las circunstancias más difíciles, pero Dios nunca va a dejarlo sin sustentarlo. Más aún, si somos sus hijos. Toda promesa de Dios tiene la garantía divina que se cumplirá. Esa que es lo que creemos, que jamás Dios puede mentir, como lo decía el apóstol Pablo. Y en el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, el capítulo 6, versículos 17 al 18, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutable no cambia en ningún tiempo, en ninguna edad, ni cuando se escribió este libro de Hebreos y esos miles de años que han pasado, seguirá inamovible, inmutable el consejo que interpuso juramento. Lo que Dios juramentó, prometió, no lo va a dejar de cumplir. Para que las dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Miren ustedes, dice en el libro de Hebreos, es imposible que Dios mienta. Eso debemos de creerlo, pero leyendo, conociendo, teniendo ese devocional diario con las Sagradas Escrituras, porque como le dijo a Josué, que no se aparte de ti este libro de instrucción, ni no apartes ni a la izquierda ni a la derecha, y que pongas, que cumplas, que obedezcas lo que Él le puso, lo cual debemos hacerlo también nosotros, para nuestra fortaleza espiritual, para distintas circunstancias. Por ejemplo, tantas doctrinas religiosas que existen, sin conocimiento de la palabra de Dios. No podemos defender la verdad de la palabra de Dios porque estamos débiles y para nuestra vida personal de igual manera. Pero conociendo tenemos estas hermosas promesas que son nuestra fortaleza, nuestra armadura espiritual para avanzar y podemos resbalar,
en distintas circunstancias, pero no caer siempre y cuando conozcamos, memoricemos, la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón estas promesas. Asimismo, el apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios son en sí, son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1 al 20. Es decir, si se cumplirán, así serán. Como se ha dicho, acontecerán por medio de nosotros y para nosotros, para que Dios sea glorificado. Él las cumple, los que conocemos y los que somos hijos de Él. Y para los que no conozcan, el cumplimiento de estas promesas en nuestra vida, para alcanzarlas, tenemos que tener esa carrera atlética, como decía el apóstol Pablo. Y al alcanzarlas, al hacerlas nuestras y que se cumplan, se materialicen en nuestras vidas ante distintas necesidades, se convertirán en un testimonio para contarlas a las personas que no conocen de la palabra de Dios, los inconversos. Y para nuestros hermanos mismos cristianos, para el pueblo de Dios, también compartirlas con ellos, fortaleciéndolos y animándolos, así como lo estoy haciendo yo, de leer, de estudiar la palabra de Dios, como existe este canal, este espacio permanente para ilustrarlos a ustedes y juntos edificarnos y animarnos, porque los tiempos que se vienen, los tiempos proféticos que se están cumpliendo, las señales para la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos estar firmes, porque si estamos débiles, somos cristianos de nombre, pero no practicamos una vida firme y fuerte como cristianos porque no conocemos de la palabra de Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, dice, nuestra fe y confianza en lo que Dios ha prometido está fundamentado en su inmutabilidad. No va a cambiar, no va a variar nunca. Y su palabra dice que son para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Asimismo, existen varias promesas que las quiero compartir con ustedes. Cuando tenemos distintas circunstancias difíciles, mucho más cuando estas son económicas, tenemos una promesa también en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza, orando y suplicando con acción de gracias. Nos da estas promesas, esa paz, esa tranquilidad de que se van a cumplir, que van a ser realidad, que todas nuestras angustias, el afán que podamos tener. ¿Qué es el afán? Querer tener lo que en el futuro se va a cumplir.
pero lo queremos lo más cercano posible. Eso es ser afanoso, estar ansioso y desear y tener esa intranquilidad. Por eso, estas promesas nos dan la paz y la tranquilidad para nuestras vidas, que creyéndolas, pero eso se da en ese ejercicio espiritual diario que es el devocional, orar a Dios, dedicarle tiempo de oración, de adoración, leyendo su santa palabra, memorizándola, grabándola en nuestra mente, en nuestro corazón, y en momentos de dificultades tendremos esa firmeza y fortaleza de conocerla y creer convencidos de que su palabra, que es inmutable, se va a cumplir, y creyendo, porque lo dice aquí la palabra como lo he manifestado, que es imposible que Dios mienta de lo que Él promete. Asimismo, en cualquier circunstancia que usted y yo podamos tener, y que tengamos ese momento de debilidad, porque pensamos que en distintas circunstancias difíciles no podamos alcanzarla, pero es la fe, la certeza, la convicción y las promesas que están aquí, y que conociéndola como se lo estoy manifestando a usted, de que dice en la palabra de Dios que es imposible que Dios mienta. Entonces, Dios lo cumple, pero no al tiempo de nosotros, sino al tiempo y a los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Asimismo, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice esta promesa maravillosa: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es una palabra que nos va a levantar en momentos difíciles, en victoria, promesa de Dios. Si tú estás pasando por momentos difíciles en distintas partes donde te encuentras, quizás Latinoamérica, y estás pasando diversos momentos difíciles en tu país, en economía, en lo social, familiar, angustia, algún familiar enfermo, pues mira, y ahora conoces qué son las promesas de Dios y esa fortaleza y firmeza que debemos hacerla parte de nuestro inventario en nuestro corazón espiritualmente, tenerlas clasificadas para distintas circunstancias, clamarle a Dios en oración con sus promesas, que Él va a ser muy gratificante, porque será un momento también de adoración, porque leemos y conocemos su santa palabra y se la mencionamos en oración. No perdamos esa fortaleza espiritual, ese ejercicio espiritual diario de leer la palabra de Dios, de orar, de clamarle a Dios con acción de gracias. Y siempre, sobre todo, ser agradecidos. Y crean, y les reitero, nunca duden de que Dios jamás puede mentir. Eso ténganlo muy presente, bien grabado en su mente. Jamás puede mentir. Sus promesas se cumplirán siempre, hasta la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para el día del arrebatamiento. Espero que te haya gustado este contenido y esta reflexión, y piense siempre que las promesas de Dios se cumplen, se cumplirán siempre, esperando en su santa voluntad y en los tiempos y en los propósitos que Él desea. Espero que este contenido te haya gustado, haya sido muy importante y de edificación espiritual para tu vida. Lo compartas con muchas personas, familiares y conocidos que conozcan de la palabra de Dios. Le des me gusta y te suscribas principalmente, y así
pueda ser notificado de nuevos contenidos de esta hermosa palabra de Dios, que es sempiterna, de épocas pasadas, de las que antecedieron a la nuestra y las futuras, porque es inmutable, jamás va a variar. Te deseo muchas bendiciones y espero puedas compartir este contenido, te suscribas y le des me gusta. Te deseo inmensas bendiciones para tu vida y esperemos seguir creciendo en esta comunidad y compartiendo con ustedes estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Bendiciones.